Eso no es una buena adaptación. Una buena adaptación es aprovechar los recursos del medio y saber traducirlos a algo que podamos conectar mejor. Saludos escritores y procrastinadores a este nuevo Chill con Dani. Y hoy vamos a hablar sobre una de las adaptaciones más ambiciosas de la historia del cine. Una adaptación que llevamos esperando mucho tiempo y es Dune de Denis Villeneuve. Y vamos a ver si la película ha estado a la altura, que se ha dado la talla ante uno de los grandes colosos de la historia de la ciencia ficción, esa gran novela que es Dune. Vamos a ello. Dune, las dunas, como quieras llamarlo, es un libro muy importante para mí. Es más, el primer vídeo de este canal es un análisis del tipo de escritura de Dune. Entonces, para mí era un sí o sí hablar de esta película. Es una película que llevo mucho tiempo esperando, que muchísimos fans llevan esperando. Es una película que en realidad mucha gente creía que era imposible de adaptar. Entonces, pues había que hacer este análisis sí o sí. Lo primero de todo que quiero dejar claro desde el principio es que la película me ha gustado. Me ha parecido una buena película de ciencia ficción, me ha parecido una película entretenida. Pero más allá de eso, me gustaría hacer una crítica y un análisis más centrado en el aspecto como lector de Dune, que llevo siendo desde hace muchos años, y también como escritor, de cómo esa adaptación del lenguaje escrito se ha pasado a la gran pantalla. A eso es lo que me gustaría centrarme en este análisis. ¡Let's go! La primera pregunta que hay que hacerse es si esta adaptación al cine ha sabido capturar el tono original de la obra, de si ha sabido plasmar ese tono tan concreto que tiene la novela original. La novela original de Dune tiene una estética bastante sombría, tiene un tono bastante oscuro. Todos los temas que toca, como puede ser la sociopolítica, la ecología, la religión, son tonos, digamos, bastante densos, bastante oscuros que, si lo digo de una manera clara, la gente ahí no está muy feliz. Es un mundo realmente duro, donde hay muchísimas peleas sociopolíticas, donde los habitantes del desierto están sufriendo constantemente. El propio protagonista, Paul Atreides, es un sufrío, está todo el rato pues sufriendo en sus propios conflictos internos de lo que tiene que hacer y de lo que no puede, del destino que quiere escapar pero que es incapaz de hacer porque sabe que no puede hacer nada al contrario. Entonces, claro, si nos fijamos en la novela original nos damos cuenta de que Dune es eso, es una historia oscura, es una historia donde los personajes tienen que estar luchando constantemente para seguir adelante. Y creo que la película eso lo hace muy bien. La estética que tiene Villeneuve me parece perfecta, me parece que casa exactamente con el tono original de la obra. Cuando estaba viendo la película me acordaba mucho de Arrival, la otra adaptación que había hecho Denis Villeneuve, de otra pedazo de historia de ciencia ficción. Vamos, se nota exactamente que ese es su estilo, ¿no? Porque tiene como este diseño industrial, era la palabra que me venía a la cabeza, es un diseño industrial de figuras gigantescas y oscuras, donde puedes casi sentir el peso de las estructuras, donde la gente pues tiene un diseño de trajes o eso, como mucho más oscuros, mucho más industriales, mucho más compactos y de verdad creo que eso pega mucho con la novela original. Hay mucha gente que dice, no, es que Dune debería tener más colores, debería ser más extravagante. Y digo, joder, macho, no sé, yo quizás no tengo muy buena memoria, pero cuando estaba pensando en la novela original, yo no recuerdo que hubiera muchos colorines por ahí. Quiero decir, es un puto desierto, joder, ahí no va a haber arcoiris de repente. Eso, recuerdo que era una obra gris, era una obra oscura y, vamos, creo que Denis Villeneuve eso lo tenía muy claro. Y tanto reparto de personajes, el diseño de trajes que me parece... La música de Hans Zimmer... Joder. No, de verdad, la banda sonora que tiene ese toque místico, ese toque épico que te hacía vibrar ahí en el asiento. De verdad que me parece perfecto. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿el tono original de la obra casa con la película? Sí. Una de las cosas que más molesta a los lectores de obras originales que se pasan a la gran pantalla es que se deje mucha información fuera, de que luego vean que todo lo que se dice en el libro no se traspasa a la película y eso de verdad a la gente le triguea un montón y a mí también un poco, eso es verdad. Pero en el caso de Dune me parece algo excepcionalmente interesante de ver, porque Dune tiene uno de los universos más complejos de todo el género de la ciencia ficción. O sea, decir que es un universo es quedarse corto, porque ya no es tanto que haya planetas por todas partes, razas alienígenas, sino que es que hay literalmente decenas de miles de años de historias. Hay enciclopedias enteras de la historia de Dune, hay muchísimo por ver. Entonces, el propio libro de Dune, ese libro ya tiene muchísimos datos y eso es muy difícil de pasar a la gran pantalla. Es un reto realmente crazy, es un reto
Incluso yo mismo, cuando estaba pensando en la adaptación, pensaba, pero ¿cómo van a pasar tanta información ahí? Es que es literalmente imposible. Pero el caso es que cuando tú piensas en una adaptación, tú no puedes pasar toda la información escrita a una película, porque entonces se volvería eso en un festival de infodumping, de un tío que te está echando información constantemente. Y eso no funciona en el cine. Cuando lo estás leyendo en un libro, funciona de otra manera. Tú, cuando lo estás leyendo, lo estás asimilando esa información mucho más rápido, pero cuando lo estás viendo en una película queda como forzado, queda como realmente eso, como si te estuvieran echando un cubo ahí de basura con toda la información, con todo el universo, y eso no puede funcionar así. Y creo que esto es un punto que el director lo tenía muy en mente. Sabía que tenía que dejarse cosas fuera, que tenía que dejarse cosas que quizás los fans consideran esenciales, pero que para la historia, para lo que es la gran imagen, no deberían de tener que estar ahí. La cuestión aquí es pensar qué es lo realmente esencial para poder entender la historia. Y os voy a poner un ejemplo. En el universo de Dune, en su historia, hay un evento que es realmente esencial para entender lo que es todo el contexto histórico, y es lo que llaman la Yihad Butleriana. Hace 10.000 años, antes de los eventos de Dune, hubo una guerra contra las máquinas, contra, digamos, las inteligencias artificiales. Y esa guerra fue tan devastadora, fue tan terrible, que cuando ganaron los humanos contra las máquinas, contra esas inteligencias artificiales, lo que hicieron fue cortar completamente la creación de máquinas inteligentes que emularan el pensamiento humano. Estaba terminantemente prohibido crear nada parecido. Y si os fijáis, eso, no hay ordenadores, no hay típicos robots inteligentes por ahí porque está completamente prohibido. Y en la película no explica nada de eso, porque realmente no es importante para la historia, no es importante para entender qué es lo que está sucediendo. Realmente no es importante para entender lo que está sucediendo. ¡Joder, macho! ¿Qué pasa? En resumen, la película sí que ha hecho un buen trabajo en adaptar el material original de la obra y coger lo más esencial. Pero hay aquí otra cuestión que me gustaría ver, que me parece también esencial para entender cómo se ha hecho esta adaptación y cómo la entendemos, y es la manera en cómo se ha dividido la película. La película de Dune se ha dividido en dos partes. La primera parte, que acaba de salir ahora, que dura 2 horas 45, y la segunda parte, que ojalá salga pronto, que me imagino que tendrá una extensión parecida. Pero la novela original no está dividida de esa manera. Es más, está dividida en 3 partes distintas. Un primer libro que se llama Dune, un segundo libro que se llama Muad'Dib, y un tercer libro que se llama El Profeta. El Profeta Moveta. Dime tú otra, Javi. El Profeta Seta. El libro está dividido en 3 partes y la película está dividida en 2. Aquí ya se nota que hay un cambio radical en el tipo de narrativa que el director ha querido dar. Cuando estaba viendo la película, una de las cosas que más me estaba rayando es pensar, ¿cuándo van a parar? ¿Cuándo van a hacer aquí el corte de la película? Y es que la primera parte del libro para exactamente después de la tormenta. Después de que... ¿Spoiler? Después de que Paul y Lady Jessica consiguen sobrevivir a sus captores y están metidos en esa tienda y Paul empieza a tener esas visiones. Pero en la película esto es distinto. La película continúa y hay muchísimas más escenas que ya serían lo que es la segunda parte del libro. Y claro, esto ya cambia mucho el ritmo narrativo y sobre todo cambia las revelaciones, los datos importantes a la historia. Y es que en la novela original, en ese primer libro, en la tienda, Paul recibe una visión que cambia completamente la manera en que vemos la historia. Hay una revelación realmente poderosa que no se hace en la película. Cuando estaba viendo la película me preguntaba por qué lo estaba haciendo así el director, por qué no decir ahí ese dato tan importante, esa revelación. Y bueno, me imagino que eso tiene que ver con temas de ritmo, con temas de lenguaje audiovisual y de en qué se quería centrar el director, porque creo que él quería hacer un énfasis importante en el tema de los sueños, en las visiones de Chani, ¿no?, que aparecería más adelante al final de la película. Habrá que esperar a la segunda parte para ver si realmente todo esto se cierra de una buena manera o ha sido un poco desastre. El tiempo lo dirá. Vale. Otro punto que me ha parecido interesante de ver es que, sabiendo que esta es una novela de los años 60, es si al adaptarse a la gran pantalla sigue siendo relevante para hoy en día, para después de 50 años. Muchas veces lo que nos preocupa a los fans es que nuestras obras originales que tanto amamos desde pequeños, luego cuando se hacen adaptaciones pierdan completamente su temática, que se intenten adaptar a los tiempos modernos, que se intenten meter cosas que
que sí, que por supuesto son importantes, pero que no venían en la obra original. Eso es un miedo que muchos fans teníamos. Pero lo bueno de esta película, y que tiene que ver con el material original, es que no hacía falta cambiar nada, no hacía falta meter temas nuevos, no hacía falta hacerlo más relevante, porque Dune ya es relevante. Dune era relevante hace 50 años, es relevante ahora mismo y será relevante en el futuro, porque las grandes obras siempre conectarán con el ser humano. Ana, ¿qué te parece? Tengo algo para mi hermano. Espera. Vale, A ver. por favor. Chachán. Bueno, al menos no es Chachán, meditación. chan, chachán, chan, chan. Cuando YouTube me pregunta si es contenido para niños, ya no puedo decir que sí. Suscríbete. Veámoslo desde otra perspectiva. ¿Qué medios y recursos ha sabido explotar el cine que el libro no podía hacer? Esto no es una crítica al libro original, pero es verdad que Dune, la novela, es un libro extremadamente cerebral. Es un libro con muchísimo diálogo interior. Tiene esa perspectiva de narrador omnisciente que salta constantemente de cabeza en cabeza y podemos escuchar todos sus pensamientos. Sabemos todas sus emociones y eso es muy inmersivo. A mí personalmente me gusta, pero es verdad que es imposible de traducir a la gran pantalla. Y me encanta cómo lo hace el director, porque sabía que si ponía diálogos internos, digamos, en voz en off, iba a quedar de puto culo. O sea, eso es lo que hizo David Lynch en su versión y quedaba, pues eso, como si fuera una película muy antigua. No es un recurso que sea ahora mismo. Y os pongo un ejemplo muy claro. En la escena iconiquísima de cuando Paul está metiendo la mano en la caja negra y está en la prueba del Gom Jabbar, en el libro original es Paul quien se está diciendo a sí mismo la letanía contra el miedo. Pero en la película, para que no sea eso, un diálogo en voz en off, lo que hace es que la madre lo está diciendo al mismo tiempo. Y eso me parece increíble, me parece una yuxtaposición preciosa porque conecta a la madre y al hijo en un momento realmente complicado. Es que encima queda bien. ¡Ole, chaval! O sea, es que así me parece que es una buena adaptación. No de traducir literalmente lo que pasa en el libro de la misma manera en la película. Eso no es una buena adaptación. Una buena adaptación es aprovechar los recursos del medio y saber traducirlos a algo que podamos conectar mejor. Y de que las imágenes, pues eso, sean impactantes, sean poéticas, sean evocativas. Es como entran directamente a través de los ojos. Y lo que decía al principio, si ya le pones una banda sonora ahí de... es que ya te quedas flipando, ¿sabes? Y otra cosa más. ¿Es esta versión mejor que su antecesor? Sí. Pam, pam, pam. Este sería Denis Villeneuve. Stick me die, you stack, motherfucker, you only take days. Put the traders in the house. Vale, ahora en serio. Realmente sí que pienso que la versión de Denis Villeneuve es mucho mejor que la de David Lynch y la que iba a ser de Jodorowsky. Pero por una sencilla razón. La primera, Denis Villeneuve tenía muchísimos más medios que David Lynch. Y no tenía esos problemas de producción tan fuertes que él tuvo, que le decían no puedes hacer tres películas, tienes que hacer solo una. No puede durar 3 horas, tiene que durar 2. Y eso, por suerte, Denis Villeneuve no lo tenía. Tenía muchísima más libertad. Que sí, que ha tenido muchos problemas con el COVID, pero eso no tenía nada que ver con su visión original. Él tenía, lo dicho, tenía una visión, tenía una imagen muy clara de cómo quería que fuera la adaptación y ha podido hacerla. Y eso ya de por sí está claro que es mejor que la de David Lynch. ¿Y mejor que la de Jodorowsky? A ver. A mí Jodorowsky me encanta, o sea, yo ya lo decía en mi vídeo, el documental me parece increíble, lo que iba a ser esa película iba a ser un fumadote bestial en el buen sentido, pero sí que es verdad que iba a ser una película difícil de ver para el público general, no era una película para cualquiera. La versión de Villeneuve es mucho más accesible, es ciencia ficción que puede ver todo el mundo, en ese sentido también creo que es mejor que la versión de Jodorowsky, aunque lo dicho, me gusta muchísimo ese viejo loco, cabrón. Yo no soy ningún experto en cine. Por supuesto es un medio que disfruto de vez en cuando, pero yo me centro mucho más en el medio narrativo de las novelas, de los cómics, etc. Pero me parece interesante que, al ser una adaptación de cine, pues me gustaría hacer algunas preguntas que considero también importantes a un auténtico experto, a una eminencia, alguien que sabe de verdad de lo que está hablando. My brother está aquí. Qué raro es esto. Let's go. Yo creo que es más sencillo si te vas para allá. Pregúntame. Entonces, ¿qué es para ti lo más relevante a comentar de esta película? A ver, la gran alegría que me da esta película es que no la hayan convertido en un blockbuster comercial. Yo no soy gran fan de las películas de superhéroes, tampoco tengo nada en contra de ellas, pero creo que eso
es la definición de película que está hecha para todo el mundo, pero literal, para todo el mundo. Y yo creo que Dune, con el ritmo que tiene, que es lento, que te ayuda a entender más la historia, que te ayuda a conectar emocionalmente con los personajes, eso no está hecho para, digamos, todo el mundo, pero aprecia el cine, aprecia el ritmo que debería tener cierto tipo de películas. Entonces me alegra que no se haya convertido en un blockbuster comercial. Y un ejemplo de eso es que la batalla épica no la ponen justo al final de la película, sino que está pues, de forma cronológica como en el libro. Y eso, si fuese una película blockbuster comercial, estaría al final para terminar por todo lo alto, ¿no? Entonces yo eso, pues bueno, lo aprecio. Algo que he escuchado más de una... ¡Joder! Venga, Ahora te entiendo. No seas yo. Un comentario que he escuchado varias veces y que creo que hay que aclarar es la crítica de decir que esta película es una mezcla de Star Wars y Juego de Tronos. Y claro, podrías decir que sí, lo es porque es predecesor y este libro inspiró a Star Wars y a Juego de Tronos. Entonces, si alguien dice esta crítica, que sea casi como un tributo, porque al final sí, Star Wars no sería lo que sería sin Dune, y lo mismo sería con Juego de Tronos. Entonces, bueno, peliculón, esperemos que pase la segunda y nada, te dejo que vuelvas para acá. ¡Vuelve! ¡Haz bromas! ¡Vete a esta esquina! Ya voy, chaval. ¡Y di cosas! Muchas gracias, Javi, por esos comentarios. Yo... Hermano viendo ahí el móvil mientras yo hablo, yo no le hago eso, Sabía que me... Yo ahí dándole toda la atención y cuando estoy hablando ahí mandando WhatsApp. Sabía que me iba a decir algo. Para que sepas, estaba leyendo Twitter porque tengo ya más de 60 seguidores. Entonces, ¿se podría haber hecho mejor? Yo creo que no. Ahora mismo, en el momento actual en que estamos en el cine, las tecnologías, los avances que tenemos, la adaptación me parece buena. El director es cojonudo, la adaptación a mí personalmente me ha gustado. ¿Se me ha hecho un poco larga? Pues sí, porque no estoy acostumbrado a ver películas y el tema de cómo está cortada la película en 2 partes, pues se me hizo un pelín raro. Pero en general me parece una buena adaptación. Y nada, quizás dentro de 50 años habrá un reboot de Dune y lo hará alguien mejor, pero ahora mismo creo que podemos estar más que agradecidos y satisfechos. Y si no te gusta, pues ya sabes. ¡Bualo tú! Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si no habéis visto todavía mi análisis de Dune, lo dejo por aquí, creo que os será interesante si habéis visto la película o leído el libro. Y si queréis saber más sobre la adaptación de Jodorowsky, os dejo otro vídeo por ahí. Y nada, os invito a ver la película porque creo que realmente merece la pena y es un peliculón de ciencia ficción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pase lo que pase, sigue escribiendo. Villeneuve,